buenas noches, gracias por estar con nosotros. Quería consultarle, usted es un hombre experto de hace muchos años que estudia justamente también el tema de los sismos, todos estos fenómenos naturales que se registran. Veíamos hace algunas semanas atrás, o mejor dicho, me parece que fue hace un par de meses, un mes y medio, un tipo de enjambre sísmico que se estaba generando en la provincia de Manabí, básicamente en sectores de Manta, de Puerto López, en esa zona. ¿Qué significan este tipo de enjambres sísmicos que se dieron en las últimas semanas acá en las costas de Ecuador? Y más que todo, obviamente, esto es para un poco de educar, no para alarmar, pero un poco entender qué significan estas cantidades de enjambres sísmicos que hubo. Ya hay otros movimientos esporádicos que han habido en Ecuador en los últimos días y un poco entender el tema aquel, ingeniero. Buenas noches y bienvenido. Sí, buenas, muchas gracias por la entrevista. Un gusto siempre estar aquí con ustedes y con su audiencia. Pues como lo mencionas, exactamente más o menos en junio tuvimos un gran número de sismos frente a las costas de Manabí. En esa época nosotros hicimos una estadística, hicimos el análisis y el modelo, y lo que arrojó era de que eran sismos premonitorios de un sismo de grado 5 que podía darse para julio, porque esto se dio en junio. El sismo de grado 5 podía darse para julio o para agosto. Así que finalmente sí tuvimos pues, un sismo de 5 en julio y también tuvimos en agosto. Esa zona, básicamente esa zona se movió solo una falla geológica, no más. Alguien me preguntaba, ¿y hay posibilidad de que se contamine el resto de la costa ecuatoriana? Bueno, si viéramos que empieza a haber zonas aledañas, hubiera esa posibilidad. En este caso solamente hubo actividad en una falla geológica, por lo tanto corresponde analizar solo esa. Esa falla geológica para el año 2021 tocaba sismo de 5 y también genera sismos de 6, no genera sismos mayores, pero ese sismo de 6 puede estar ocurriendo en el 24. Así que para este año se descartaba la posibilidad de sismo de 6. Y como vieron, pues a la final ese número de sismos, ese grupo de sismos que hubo, como 250 sismos, terminaron en un sismo de 5 que ya con eso podríamos estar un poco más tranquilos. Marcelo, y esto que ocurrió en Haití, este terremoto de Haití, pasó también semanas atrás en Perú un sismo que fue sentido incluso acá en varias ciudades del Ecuador, principalmente en la zona sur fronteriza con el norte con Perú, en el sector de Piura, me parece que fue suficiente esa zona. Y este terremoto de Haití, ¿tienen algún tipo de relación estos sismos que hemos visto en países cercanos, caso de Perú, bueno, y Centroamérica, con lo que ocurrió en el terremoto de Haití? Definitivamente que sí, creo que lo hemos conversado varias veces en cabina. Nosotros desarrollamos una investigación ya hace algunos años. Esto ya no es una hipótesis, esto ya es algo que está comprobado. Ecuador, inclusive tenemos varios análisis y tesis sobre este tema. Ecuador está muy relacionado con la actividad sísmica de la placa del Caribe a través de la famosa falla Guayaquil-Caracas. Entonces, si tú ves en los últimos días, y podríamos decir en el último mes, hemos tenido fuerte actividad o dos movimientos cercanos a Guayaquil. Hemos tenido movimientos en Venezuela, en Colombia y también en Haití. Entonces, precisamente cuando empieza a haber actividad en la zona norte de la placa del Caribe, también hay actividad sísmica aquí en Guayaquil. Eso se ha visto en los últimos días, pero en realidad nosotros tenemos investigaciones que abarcan 120 años y que se ve claramente. Ahí tengo un gráfico, por cierto, que hice una entrevista hace poco, donde se ve claramente que en los años 40 la placa del Caribe y la zona de Manabí Esmeraldas se activaron al mismo tiempo. Y ahora, en la última década, también se han activado al mismo tiempo. Entonces hay cierto nivel de relación ahí y en efecto, bajo ese principio, pues lo que ocurre en Haití y los últimos sismos sí tendrían cierto nivel de relación. Recuerda que la placa del Caribe, que la falla Guayaquil-Caracas viene desde Caracas en forma oblicua, pasa por Guayaquil y confluye y llega hasta el Golfo de Guayaquil frente a Tumbes.
Entonces, estos sismos que se han dado, el de Manabí, el que tú mencionas en el norte del Perú, están dentro de esa área geográfica, ¿no? Muy bien, Marcelo. Mauricio Casa continúa con más inquietudes. Adelante, Mauricio. Gracias. Señor Moncayo, definitivamente la ciencia y la instrumentología avanza a pasos agigantados en todas las áreas, en todas las disciplinas. Yo recuerdo que siempre nos decían, ¿sabe qué? No se puede predecir un terremoto, ni mucho menos, ni un movimiento telúrico y todo. Y lo he escuchado atentamente y entonces ahí viene mi inquietud. ¿Qué información cruzan ustedes para poder determinar que para tal año es proclive que ocurra un movimiento telúrico y con mayor razón de tal magnitud? Porque me llamó poderosamente la atención su primera respuesta en la que hablaba precisamente de esto, ¿no? De que pudieron anticipar primero el movimiento telúrico junio del 2021, nivel 5 en la escala de Richter, y para el 26 creo que dijo, podría haber uno de escala 6. Entonces, por favor, ¿qué tipo de información cruzan ustedes? Técnica, histórica, cronológica, no sé. Por favor, oriéntenos en eso. Bueno, digamos, de repente no nos hemos escuchado antes, pero en el año 2000 planteé que el Ecuador entraría en la reactivación sísmica y precisamente eso es lo que hemos visto en los últimos años. También en el 2004 planteamos 9 amenazas sísmicas para el Ecuador. Dentro de esas amenazas sísmicas incluía un terremoto de grado 7.8 en Manabí. Eso es conocido por ustedes y por una gran mayoría de periodistas en Guayaquil. Y bueno, muy buena tu pregunta. ¿Qué metodología utilizamos? Primero, nosotros hemos abandonado el análisis estadístico por magnitud Richter. Nosotros utilizamos energía liberada porque básicamente los sismos son energía liberada, no son magnitud. La magnitud estadísticamente nos ata un poco porque si hay 30 sismos de 6, esos 30 sismos de 6 nunca me van a arrojar un sismo de 7, porque sismo de 6 y sismo de 7 son dos cosas diferentes, hablando en magnitud. Pero cuando yo paso eso a unidades de energía, yo puedo sumar sismos de 6, de 7 y de 5 y tener una sola unidad. Nosotros calculamos la energía que libera una zona, luego de eso planteamos curvas de comportamiento y como toda curva me muestra épocas de mayor actividad y de menor actividad. Y asimismo, como toda curva, se puede extrapolar, ¿ok? Ese es un procedimiento que utilizamos, que es matemático, estadístico. Y por cierto, los datos que nosotros utilizamos corresponden a los datos duros y oficiales del Servicio Geológico Norteamericano, que es la mejor base de datos sísmica mundial. Pero aparte, a inicios del siglo XX, Richter planteó una teoría que es todavía válida y que tiene muchas formas de demostrarse, que es la teoría de la recurrencia de sismos. Actualmente en la norma ecuatoriana tenemos dentro de la norma el concepto de recurrencia. Sin embargo, nosotros lo usamos diferente y nosotros analizamos más o menos cuál es el espaciamiento, revisamos en todo el globo terráqueo donde han ocurrido sismos parecidos con un espaciamiento de años. Y por el concepto de recurrencia indicamos que eso puede volver a ocurrir. Lo analizamos por sismos de 6, de 5, de 7, de 8. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, para darte un ejemplo de cómo funciona esto, hace creo más o menos un año hubo un sismo, recordarás, en Salinas, que la gente salió corriendo de Salinas en la madrugada porque todo el mundo se asustó. Se dijo que era un sismo de 7 frente a las costas de Salinas. Yo dije, no puede ser de 7 porque esa región no genera de 7. Lo tenemos muy registrado. Ahí el sismo más peligroso es de 6 y no frente a las costas de Salinas, sino en Olón. Y entonces esa amenaza sísmica ya está determinada en el año 2004 por nosotros. Y correspondió que el dato del Servicio Geológico Norteamericano fue coherente con lo que nosotros decíamos, no con lo que se informó aquí. Ahora, resulta, ¿por qué te menciono ese sismo? Porque ese sismo
tiene 5 recurrencias en los últimos 120 años y con una precisión matemática, esas 5 recurrencias se han repetido cada 24 años sin fallar. Y justamente en ese momento cumplía esa fecha. Lógicamente en la naturaleza no podemos esperar un cumplimiento exacto, pero estadísticamente y utilizando la base de datos sísmica mundial podemos estimar más o menos cada cuánto podrían darse unos sismos de tal característica. Muy interesante, la verdad, bastante información importante. Señor Moncayo, le voy a hacer 2 preguntas en una, le voy a pedir que para darle espacio a Jaime a preguntar, conteste lo más rápido posible. Número 1, quiero tener una comparación, una analogía para saber cuánto puede representar en la escala de liberación de energía comparándola con la escala de Richter para tener una idea, porque nosotros siempre hemos utilizado la escala de Richter. Entonces, sí quisiera tener esa comparación para más o menos tener una idea de cómo poder manejar esa información. Y lo segundo, debo entender, creo yo, que las fallas geológicas tienen distinta magnitud, distinto riesgo, distinto comportamiento de desplazamiento y una serie de variantes más. Y en ese sentido, quisiera que nos diga, la falla que usted citó, la de Guayaquil-Caracas, ¿qué tan importante es, qué tan peligrosa es con relación a otras fallas geológicas, por ejemplo, comparándola con la famosa falla de San Andrés o con la del Cinturón del Caribe? Ya. Con respecto a la primera pregunta, ya, peligrosidad de la falla, ¿no? Ya. Con respecto a la primera pregunta, la relación entre magnitud Richter y energía liberada, debo decirte lo siguiente. Richter, muy acertadamente, a inicios del siglo XX, no habían las facilidades que hoy tenemos para el cálculo con computadora. Entonces, él lo que hace es que la energía la transforma en una escala arbitraria, porque no tiene un significado físico, del 1 al 10. Es totalmente arbitraria. 1 al 10. Ahora, él plantea una fórmula de relacionar esa magnitud con energía. Porque en realidad los sismos no son magnitud, los sismos son energía que se libera. ¿Ok? Entonces, te la podría dictar, pero es un poquito complicada. Lo único que te puedo decir es que es una fórmula exponencial. Y para hablar de números y para que entiendas la dificultad detrás de la energía, es que un sismo de grado 9, que es lo máximo que más o menos hemos medido, hasta 9,5, un sismo de grado 9 estaría liberando 1 por 10 a la 25 ergios. Eso quiere decir un 1 con 25 ceros. ¿Ya? Entonces, para que entiendas la complejidad de la cifra, por eso es que Richter dice, bueno, hagamos la magnitud Richter con la intención de no complicarnos con tantos números. Pero hoy ya tenemos la posibilidad de manejar esa cantidad de números, entonces por eso estamos regresando un poco a la energía. Además de que hay otros criterios a nivel de diseño que ahora conviene trabajar con el tema de energía. Con respecto a la peligrosidad, yo te puedo decir lo siguiente. Actualmente la norma ecuatoriana plantea que la única zona, digamos, la única zona sismogénica del Ecuador es la zona principal que genera sismos. En el Ecuador es la zona subductiva. ¿Ok? Parece ser que mientras más cerca estamos de la zona subductiva, hay más riesgo. Mientras más lejos estamos de la zona subductiva, menos riesgo. Eso es lo que plantea la norma actualmente. Nosotros venimos sosteniendo ese tiempo que está bien que esa zona es peligrosa y genera sismos, pero también nosotros tenemos la falla Guayaquil-Caracas, que es muy, pero muy importante en la sismicidad del Ecuador. No solo es una falla, es un sistema de mega fallas que viajan desde todo el Golfo de Guayaquil hacia el norte, pasando por Guayaquil, Quito, Bogotá, pasando al lado de las ciudades, ¿no? Y llega hasta Caracas y se une con la placa del Caribe. Entonces, es una falla muy importante que ha generado sismos importantes. Por ejemplo, hace poco, más o menos año y medio, hubo un sismo en Alausí que generó grandes destrozos en Alausí, ¿se acuerdan? Ese sismo básicamente es de la falla Guayaquil-Caracas. Toda la actividad volcánica que actualmente tenemos
debería atribuirse la falla Guayaquil-Caracas porque pasa mucho más cerca de esa falla que de la zona subductiva. Entonces, es un tema, nosotros siempre tenemos temas nuevos y frescos en el ámbito de la investigación, y es un tema que estoy seguro caerá por su propio peso, y en pocos años esto será lo que digan los libros, ¿no? Lamentablemente hasta este momento solo se quiere considerar la zona subductiva, pero eso no es suficiente y eso no explica. El tema es que la zona subductiva no explica correctamente y exactamente toda la actividad sísmica de Ecuador. Clarísimo, clarísimo, señor Moncayo. Gracias por contestar mis inquietudes. Velázquez, más preguntas para usted, Jaime. ¿Qué tal, Marcelo? Un placer tenerte hoy en día por acá, a los tiempos que te veo. Con todo lo que te han dicho mis compañeros, te voy a hacer la pregunta del $1.000.000. ¿Qué se viene después? ¿Para qué estamos preparados? Ya sé que no puedes predecir un terremoto, pero con todos los datos que tienes, ¿qué nos puede decir en los próximos 5 años? ¿Se nos viene o no se nos viene según los datos que tú conservas de acuerdo a las estadísticas de los 120 años? Siempre, a mí no me gusta asustar a nadie. La pregunta está fuerte. Es que, bueno, o sea, es que la gente sí tiene miedo en estos momentos. Entonces, es preferible escuchar y decir, a ver, más o menos por aquí va el tema, ¿no? Ya. Para saber cómo dormir, pues, si dormir vestido o no. Pues. A ver, yo no tengo una bola de cristal. Yo lo único lo que hago es analizar estadísticas. Normalmente no hablo lo que no sé. Yo solo voy a expresarme cuando estoy seguro de lo que estoy diciendo. Y digo hasta donde estoy seguro. ¿Ok? A ver, pienso agosto es un mes muy sísmico históricamente hablando. Y ha habido movimientos telúricos. En el 2020 no hubo. El 2020 fue muerto sísmicamente. El Ecuador tiene esa característica que descansa un año y se reactiva el próximo año. Así que como el 2020 fue apagado sísmicamente, yo estimo, y con lo que está ocurriendo ahorita en agosto y en junio y en julio, yo asumo que vamos a estar este año y inicios del próximo sísmicamente muy activos. La actividad fuerte en Ecuador comienza en diciembre y se extiende normalmente hasta mayo, por ahí. Ya son las épocas de mayor riesgo. Yo le llamo temporada de sismos en Ecuador. ¿Ok? Creo que vamos a estar activos. Eso no estoy diciendo que va a haber un gran sismo, no lo estoy diciendo. Tampoco lo estoy negando. O sea, no se puede ni decirlo ni negarlo. Nosotros tenemos siempre esa espada de Damocles, que es el sismo de Esmeraldas. En Esmeraldas tuvimos un sismo en 1906 de 8.9, que es una cosa gigantesca, y que yo lo único que te puedo decir es que ese sismo va a ocurrir y que podría ocurrir en cualquier momento. Hasta ahí puedo decir. Yo no te puedo decir cuándo va a ocurrir ni qué va a ocurrir, pero sí dice, va a ocurrir, eso estoy seguro, y de que va a ocurrir, yo pienso que lo que hay es probabilidades altas de que ocurra en esta época, ¿no? Ya, entonces... Pero tú decías, y en tus estudios, lo dijiste en algunas ocasiones en esta radio, y si bien es cierto, al tú hacer estos estudios, lo que sí podías ver era la repetición cada cuánto tiempo, cada cuántos años, es decir, por ejemplo, cada 20 años se daba el sismo en Esmeraldas, ¿ya? Entonces, el último fue en abril, entonces, el siguiente, vamos, si fuese 20 años, digamos que después de 19 años tendríamos uno igual o más grande. No, a ver, si quieres hablar de recurrencia, que ya yo tengo algunos papers planteados en esa línea y ahora estamos trabajando con sismos de recurrencia a nivel mundial, te voy a mencionar lo siguiente. Estás poniendo el dedo en la llaga, ¿no? En Esmeraldas han habido 2 sismos importantes. Uno de 8.8 en 1906 y otro de 7.6 en 1958. Si vamos a hablar de recurrencia, el sismo de Esmeraldas ya debió haber ocurrido en el 2010. Okay. Si vamos a hablar de recurrencia. Eso ya lo puse en un paper en una revista internacional. Debería haber ocurrido, pero no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque esto no es una fórmula matemática. Yo te digo que el sismo de grado 9 que ocurrió en 2011 en Japón
Cuando yo estuve en Japón en el 2000, ellos ya lo esperaban. Debía haber ocurrido ya en el 2000 y se esperó 11 años el sismo hasta que ocurrió. Entonces, son variables naturales que no pueden ser predichas con exactitud. Por eso yo me cuido mucho de no pensar que ustedes crean que yo tengo una bola de cristal. Yo lo que hago es análisis estadístico y en esos análisis estadísticos hay rangos. Ahora, no hemos salido, el último estudio que tengo hecho, en un curso de maestría estamos trabajando en esto, el Ecuador todavía no sale de la reactivación sísmica, te lo puedo decir como primicia. Ya hemos cerrado el último quinquenio y el Ecuador todavía continúa en una curva ascendente de liberación de energía. No hemos salido. Y mientras no hemos salido, estamos en riesgo. Cuando esa curva caiga, podríamos decir, ya hemos salido de la reactivación sísmica y podríamos creer y considerar que tal vez ese sismo Esmeralda no ocurra ahora, tal vez demore algunos añitos más. Pero mientras estemos en reactivación sísmica, hay el riesgo alto de que ese sismo Esmeralda ocurra. Yo siempre menciono, hace poco tuvimos un movimiento telúrico frente a Tumbes. En Tumbes, en los años 70, hubieron movimientos telúricos importantes, de grado 7 y mayor. Y no hay recurrencia, por si acaso. La base de datos no hay recurrencia, no sabemos cuánto es la recurrencia. Por lo tanto, pero por relaciones que he hecho con la placa del Caribe, yo diría que ese sismo de 7 también está en riesgo de que pudiera ocurrir en Tumbes. Y por la relación y la cercanía a Guayaquil podría haber una afectación importante. Y Guayaquil también tiene un riesgo de sismo, pero entendamos que yo no puedo creer que en Guayaquil va a haber un sismo de 8, de 9. No es posible. Guayaquil tiene el riesgo de un sismo de grado 6 debajo de Guayaquil. ¿Ok? Y ese sismo de grado 6 debajo de Guayaquil sí podría traer ciertas consecuencias porque está muy cercano. Esas son las amenazas sísmicas que hay en este momento abiertas. Eso no quiere decir que estamos diciendo que ya estamos seguros que va a ocurrir o cuándo va a ocurrir. Estoy seguro que van a ocurrir. Lo que no me atrevo ni pienso decir es, va a ocurrir para tal fecha. Si hay una actividad sísmica fuerte, quiere decir, por ejemplo, si empieza a temblar mucho Tumbes, hay que poner las barbas en remojo. Ahí sí le vamos a dar seguimiento al tema. ¿Ok? Clarísimo. Clarísimo, Marcelo. Y finalmente, ya para cerrar la entrevista, si tendrías que escoger dónde vivir, con todos los datos que tienes, ¿dónde lo harías? Guayaquil, Salinas, Quito, Ambato, Esmeraldas. Para tratar de, digamos, entre comillas, protegerte, ¿no? De un sismo. Bueno, me imagino que tu pregunta va con el tema sísmico, porque correcto, Quito sí. Tiene un Quito colonial bellísimo que me encantaría vivir ahí. Cuenca tiene una ciudad preciosa. Guayaquil me encanta. O sea, a mí me encanta Ecuador, ¿no? Lógicamente, y creo que no quiero ofender a nadie en ningún aspecto, pero las zonas más riesgosas del Ecuador son Manabí y Esmeralda, sin dudarlo. Guayaquil es un sector muy peligroso porque hay mucha densidad poblacional, estructuras mal construidas, en muchos casos sin diseño, y entonces hay mucha vulnerabilidad, hay mucho peligro. Aunque los sismos no son exactamente Guayaquil, no podemos creer que en Guayaquil va a un sismo de grado 8, no va a haber, pero en cambio con la cantidad de gente y las estructuras mal hechas es peligroso. Guayaquil es peligroso en el tema sísmico. Quito también tiene su peligro. Acuérdate que en el año 86 tuvimos sismos que destruyeron el oleoducto también. Acuérdate que está muy cerca de Esmeraldas y en Esmeraldas se espera ese famoso sismo y ese famoso sismo va a llegar con fuerza a Quito, ¿no? Cuenca es una zona un poquito más alejada de la parte activa sísmicamente hablando. Entonces diría que Cuenca está un poquito más protegida, ¿no? Hablando de eso, pero yo personalmente para vivir vivo en todo el Ecuador. De ahí, dentro de la ciudad hay suelo duro, suelo suave, también ahí hay como escoger cuál es el que más te gusta. Clarísimo, Marcelo. Que queremos agradecerte muchísimo por tu tiempo y por tu dedicación y sabemos que estás siempre investigando y dándonos las buenas nuevas o las malas nuevas, pero por lo menos nos puedes advertir. Un abrazo. Buenas, siempre buenas. Hecho. Gracias a ustedes. Gracias a ti.
Con esto vamos a un corte comercial, regresamos enseguida.